educativa fundamentalmente está dada en que generalmente no dejo que pase nada de situaciones económicas que no reporte a todos, a los padres de familia, a los profesores, siempre estamos dándole muy fuerte a la información y sobre todo la económica, que es tan valiosa, porque pues la información económica tiene que ver y se relaciona con recursos que el Estado ha puesto, pues infortunadamente no son muchos, ojalá fueran más, para el funcionamiento de la educación, y proviene seguramente de un ejercicio tributario a nivel nacional. Todos los colombianos, por muchas razones y por muchas causas, le pagamos impuestos al gobierno de manera directa y de manera indirecta. O sea, todo lo que ustedes oyen hablar todos los días inclusive de las reformas tributarias y las cosas que el gobierno hace para tratar de captar más recursos y poder hacer que la economía funcione mejor. Entonces esos son los recursos que nosotros pagamos cuando vamos a los bancos, pagamos el 4 por mil, cuando vamos a los almacenes, a los supermercados, y pagamos el IVA, ahorita es del 19%, hay diferenciado para algunos otros productos de la canasta familiar. O sea, todo eso es los recursos que nosotros directa o indirectamente pagamos, el impuesto de la gasolina, todas esas cosas, y eso pues el gobierno tiene una forma de captarlo, centralizarlo en muchas de las partes y de las veces, y otras directamente dispone el uso dependiendo del ente territorial, si es una gobernación o si es un municipio. A nosotros, pues por educación, la mayor parte de los recursos llega por el Sistema General de Participaciones. Ese le llega a la alcaldía y la alcaldía hace el uso de ese recurso. Con ese recurso fundamentalmente se paga la nómina de los docentes, algunos aspectos relacionados con la calidad, que tienen que ver con capacitación y cosas de ese tipo, con apoyo a unos programas específicos como el PAE, como las necesidades educativas especiales, como la conectividad. En algunos casos en Cartago han pagado transporte, en algunos casos en Cartago han pagado kits escolares, dependiendo pues del tipo de instituciones y la zona. El gobierno municipal, de esos recursos y con un poquito que pone el municipio cofinanciando, entonces completa la plata que garantiza que el sistema funcione. Y a las instituciones educativas el gobierno le envía el rubro se llama gratuidad, y se llama gratuidad porque ustedes ven que cuando van a matricular sus hijos o sus hijas, bueno, y aquí hay padres de familia y hay profesores, hay administrativos. Entonces, cuando van a matricular los hijos, los padres ya no tienen que pagar una matrícula, ni un derecho, ni nada de esas cosas. ¿Por qué razón? Porque el gobierno se está haciendo cargo de lo que simbólicamente puede representar esa matrícula, y entonces cuenta el número de niños que se matriculan, y con el número de niños que se matriculan establece una cantidad de dinero por niño y lo envía a la institución educativa para algunos gastos que fundamentalmente y racionalmente tienen que ver con el funcionamiento de la institución educativa, y sobre todo pues para que para los niños y las niñas hubiese como lo mínimo, porque no son muchos los recursos
qué bueno tener un poquito más. Adicionalmente, en la parte de recursos, y lo he dicho, muchos de ustedes papás y mamás, muchos de ustedes profesores, en cada reunión, yo creo que uno de los rectores que más habla de asuntos de presupuestos en el municipio, prácticamente he sido yo, y inclusive en las reuniones con el Ministerio de Educación y en las reuniones que tienen que ver, ahorita que estamos trabajando la alternancia, siempre estamos pendientes de cómo es la plata, porque entonces vamos al regreso con la alternancia, pero no hay todos los recursos ni los recursos suficientes para que esa alternancia se pueda garantizar. Entonces, con los recursos, regresemos al que nos envían mediante la modalidad de gratuidad, o sea, que de alguna manera el Estado paga la matrícula por ustedes, papás, por los que son papás y que tienen los niños y que los tienen matriculados en instituciones públicas. Entonces, en las instituciones públicas, la educación es gratuita, entonces no se cobra por ella. Y al no cobrar por ella, el Estado trata de compensar un poco y nos envía unos recursos por cada niño. Y entonces, en ese orden de las cosas, esa plata que llega a un fondo que se llama el Fondo de Servicios Educativos. Es un fondo altamente observado y para no decir vigilado, es seguido, o sea, continuamente el Estado, así los recursos sean muy pocos, pero los recursos hay que tratar de manejarlos muy bien siempre, así sea un peso o así sean 10 millones o 50 millones, siempre hay que tratar de hacer un uso adecuado y oportuno de los recursos, eficiente de los recursos. Entonces, el Estado inclusive en ese manejo de los recursos, nosotros tuvimos que crear, que eso fue el último ajuste que hicimos, el sistema maestro de cuentas, que consiste en abrir unas cuentas bancarias de cada una de las instituciones que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación están en línea esas cuentas, y usted mueve un peso y ese peso allá se ve cómo lo movieron. Adicionalmente, pues generalmente se hace por medio de contrataciones. Se hacen contratos para, por ejemplo, el suministro de la papelería, de las tintas de la institución, de cambio de algunos equipos, maquinaria, contratos para el mantenimiento de la planta física y cosas de este tipo, siempre tiene que ser por intermedio de un contrato. Y ese contrato debe de ser subido al sistema de vigilancia de la Presidencia de la República. O sea, si nosotros vamos a hacer un contrato para el mantenimiento de los equipos de cómputo, por decir algo, que siempre se hace porque nosotros tenemos una cantidad de equipos que hiciéramos el mantenimiento que se les hace continuamente a estos equipos, indudablemente, pues estarían deteriorados, no servirían. Y lo que hicimos el año pasado, como parte de la gestión directiva y de la administración de los recursos, es que todos los equipos que estaban buenos se los entregamos a los niños y a las niñas. Había 280 tabletas para educar, de las cuales obviamente, porque no eran nuevas, había algunas que se habían dañado, ya a un grado de deterioro alto, tienen 7 años o algo así, y tenemos más del 70% de las tabletas funcionando. Y eso se debe específicamente, papás y profesores y quienes nos estén escuchando, los estudiantes y todas estas partes, en ese sentido, un minutico por favor.
Entonces, si no le hubiésemos hecho el mantenimiento que hacemos año a año a estos equipos y que se los prestábamos a los estudiantes porque es para eso. Cuando el gobierno el año pasado en marzo dijo pandemia, aislamiento en Manuel Quintero como institución a cargo de la formación de sus hijos, pasaron muchas cosas, papá. Muchas cosas. Positivas, muy duras. Había cosas que nos tocó irlas haciendo en la medida que la necesidad iba presentando. Entonces el gobierno dijo aislamiento y después dijo, los computadores y las tabletas son de los niños, hay que prestárselas. Ningún colegio de Cartago hizo eso, jamás que Manuel Quintero Penito. Fuimos la primera institución y la que más rápido todos los equipos que tenían se los entregó a los niños para que pudieran trabajar. Y nos fuimos. Hicimos una gestión con uno de los operadores de telefonía y nos regalaron 300 tarjetas SIM card. Y cada que entregábamos un equipo, un computador, una tableta, en lo posible entregamos una tarjeta que representaba un número de conexión, para que el problema más grande que hemos tenido en pandemia ha sido la conectividad, porque esa todo el tiempo y hasta ahora la han pagado ustedes y la hemos pagado nosotros. En ningún momento ha habido conectividad. El contrato de conectividad del año pasado, nosotros los rectores nos opusimos a que se hiciera, porque además de que se demoró todo el tiempo para poder ser aprobado, lo iban a hacer para que operara en noviembre y en diciembre. Y en noviembre y en diciembre, señores y señoras, ya no estaban los niños en los colegios. Entonces, si ese contrato se hacía, el operador, el contratista o el que lo fuera a manejar, pues muy bueno, se echaba la plata al bolsillo y no tenía responsabilidades adicionales, porque ya los niños a partir del 22 de noviembre no estuvieron en los colegios. Entonces nosotros dijimos, no, ese contrato ya no lo vayan a hacer, no estábamos de acuerdo. Y hubo un poquito de inconvenientes por eso, pero al fin y al cabo se tomó la decisión de que no se hiciera el contrato de conectividad. Pero es el contrato que más se necesita. En este momento llevamos 4 meses, debía de estar ya listo el contrato de conectividad. Nosotros debíamos de tener contrato de conectividad desde el primer día que los niños entraron a estudiar, si la situación iba a ser de la manera que está siendo virtual. Porque no se justifica que los papás y los estudiantes estén haciendo unos esfuerzos y pagando los minutos y dejando los teléfonos en las casas para que los niños y las niñas trabajen y eximiéndose del uso de los equipos, porque a veces en las casas hay 2, 3 niños estudiando en diferentes grados, en el mismo grado, como sea, y necesitan conectarse para hacer sus trabajos y sus tareas, y el papá o la mamá tienen que irse para el trabajo y dejar el teléfono para que los niños accionen e interaccionen con la institución educativa, con los profesores, y puedan cumplir, porque es que hay muchas críticas y el gobierno está empecinado en que regresemos a las aulas y tendrán razón, que porque hay problemas de salud mental y de salud física de los niños, pero de salud física van a quitar la cátedra de educación física, pero los niños se van a enfermar de salud física. Y de salud mental, por estar encerrados, eso tiene sus consecuencias. También podemos enfermarnos los papás, los profesores, los directivos de estar encerrados. Todos nos podemos enfermar. Es un asunto psicológico. A mí me tienen viviendo de una manera y de golpe me ponen a vivir de otra. Y eso se vuelve consuetudinario en el tiempo. Indudablemente puede tener algún efecto si yo no sé manejar ese tipo de situaciones. De hecho, se han presentado casos en Colombia y en el mundo de algunos padres, de algunos niños, de algunos
profesores y directivos que se han enfermado mentalmente, han tenido que hacer consultas a los psicólogos, a los psiquiatras, para poder reorganizar el manejo, porque hay que aprender a manejar el trabajo y el estudio en la pandemia. Hay que aprenderlo a manejar psicológicamente. Para eso nosotros hemos hecho, y durante el año pasado eso fue otro de la parte de las gestiones académica, comunitaria y directiva de la institución, en donde estuvimos dando charlas continuas a padres de familia, a estudiantes, de cómo se manejaba la situación, de cómo tenía que comportarse, de cómo tenía que vivir en pandemia, porque tuvimos en cuenta al momento de crear el ecosistema digital, padres, madres, profesores, de que esto podía tener algunas consecuencias de tipo emocional en las personas. Ahora, si van a decir que los educadores en Colombia somos los culpables de que se enfermen los niños o las niñas mentalmente, pues que también entonces nos digan quién es el responsable porque se enfermen de COVID. Y también que nos digan cómo va a ser el manejo epidemiológico de las enfermedades y el reporte de las enfermedades de tipo de salud mental que se puedan presentar, para nosotros también tener idea entonces de cuál es el componente y el efecto de tipo emocional. Eso todo tiene que ver también con recursos, o sea, como llegó la pandemia, el año pasado tuvo connotaciones específicas, y le voy a pedir el favor al profesor Eric que nos comparta algunas diapositivas que tenemos para completar la rendición de las cuentas, sobre todo la que tiene que ver con las gestiones, para acabar de completar aquí. Estamos hablando de que logramos colocar, me confirma alguien que pueda prender su micrófono y decirme si ya les llegó la presentación. Ya nos llegó. Ah, qué bueno, hombre. Entonces aquí tenemos la rendición de cuentas, es del año 2020. Estamos en el 2021, pero las cuentas del 2021 las rendimos en el 2022, porque es por año vencido. Entonces, quería poner esta diapositiva de las gestiones, porque en administración, en educación, papás, mamás, profesores, se maneja por gestiones y se unen, se trabaja individualmente y se unen en su conjunto para poder garantizar que funcione la institución educativa. Entonces, el desarrollo de las diferentes actividades planeadas, organizadas y realizadas durante el año escolar 2020 en la institución educativa Manuel Quintero Penilla se deben a la labor de los distintos grupos de trabajo que conforman los estamentos del establecimiento educativo. A la Secretaría de Educación, a la comunidad en general, como los padres de familia, como los estudiantes, como los proveedores y agentes educativos externos. A veces vienen representantes del ministerio, de entidades gubernamentales, del departamento, del municipio, de la nación, vienen los organismos de control, viene la Procuraduría, viene la Contraloría General. Llevaba cerca de 13 o 14 años trabajando y tuvimos la primera visita que nunca había tenido de la Contraloría de la Nación, en donde a la revisión dijeron que al azar iban a revisar 5 contratos. Y los contratos que revisaron vinieron y pidieron acá que del archivo le presentáramos el archivo físico de los contratos. Ellos ya lo habían visualizado en el SECOP, que es el sistema de información al que me refería ahora, y me pidieron el favor de que llamara a los contratistas y que estuvieran aquí para ellos hablar con ellos. Por ejemplo, hicimos unas reparaciones de alcantarillado y organizamos los baños de los niños de preescolar, como un ejemplo.
el ingeniero que vino a hacer esa revisión por parte de la Contraloría, padre, llegó y se paró en una caja de registro de alcantarillado, luego se paró en la otra, midió cuánto había entre la una y la otra y corroboró con el contrato que eran 17 metros de longitud. Y se agachó y tomó el diámetro de la tubería, destapó la caja y vio que decía que era tubería de 6 pulgadas en PVC, verificó el material y dijo, esto se cumple. También verificó las profundidades de las excavaciones, los metros cúbicos de movimiento de tierra, los metros cúbicos de materiales inertes que se anexaron para cambiar la tierra negra por tierra especial para poder apisonar y compactar el suelo. También midió los metros cuadrados de muros, los metros lineales de las vigas de amarre, de las columnas, midieron cuántos metros cuadrados de techos. O sea, listo, habíamos comprado pupitres y revisaron aula por aula donde había un pupitre de los de la compra y hasta que no corroboraron que estuvieran todos, no dieron. El contratista tuvo que venir, vino un proveedor que nos suministró 16 ventiladores y entonces contaron los ventiladores y verificaron que estuvieran funcionando, ¿no? Y como el señor que estaba verificando estaba con el rector y con un funcionario de la institución más los contratistas, los otros compañeros se quedaron en la pagaduría del colegio, apreciados integrantes de esta reunión y participantes de ella, y dijeron, entonces, ¿y cuántos contratos fueron en total para este año? Los de la Contraloría. Y entonces el señor, el doctor Carlos Esteban, que es el pagador nuestro, y también de María Auxiliadora, y de donde lo llamen a veces, pero generalmente de María Auxiliadora y de Manuel Quintero, le dijo, doctor Carlos Esteban, ¿cuántos contratos elaboraron o se constituyeron este año? Él dijo 16. Dijo, al azar están revisando 5. Haga el favor y nos muestra los otros 11. Entonces el doctor le tocó sacar del archivador los otros 11 contratos. Y en vez de haber revisado 5, la Contraloría resultó revisando los 16 contratos del año. El parte, muy bien. O sea, nos fue excelente. Hemos mejorado mucho y esperamos pues que haya algunos errores, pero que en lo posible no los haya, porque lo que hay que hacer para hacer un contrato es muy fuerte. Hay que hacer más o menos 54 pasos que se deben de cumplir en la elaboración de un contrato para que quede posible de que el contratista se lo merezca y se le pueda pagar y que realmente lo que suministra o el servicio que presta realmente pues sí sean las condiciones que son. Por ejemplo, si se hace un contrato para la limpieza de techos y canales, que hay que hacerlo 2 o 3 veces al año, porque es muy fuerte, los árboles que tenemos generan mucha hojarasca, ramas. En este momento con uno de los aguaceros hay uno que reventó una rama y se vino sobre uno de los techos. Estamos pendientes en este momento de contratar la solución de eso. ¿Por qué razón? Porque es que antes era muy sencillo, uno contrataba a un señor y eso hace y corta esa rama. Y resulta que ya ahora no podemos hacer eso. El que se sube allá, después de 1 metro de altura, tiene que tener un curso de manejo de alturas. Tiene que tener todos los equipos de manejo de las alturas, los arneses, la línea de vida, los metros interminables de lazos especiales para el manejo, los grilletes, todo lo que se necesita para ese tipo de cosas. Y entonces antes al señor le decía uno, ¿cuánto vale? Y le decía 200.000. Hoy el que se encarama ya, y ese fue el último pedido, por cada árbol 1,5 millones. Entonces han cambiado las cosas y las condiciones, y para poder contratar las cosas del Estado, a veces hay una percepción, pero es que allí es más barato.
hemos peleado mucho con el PAE por eso, porque lo que entregan en el PAE, pues la gente le hace las cuentas, porque ¿quién sabe más de mercado en Colombia sino los que compran mercado? ¿Y quiénes son los que compran mercado? Nosotros. Entonces, si entregan 4 libras de arroz, 2 bolsas de pasta, 3 bolsas de leche, o 4, 15 huevos, no sé, lo que entreguen, la gente dice, bueno, ya llegué. Y entonces, ¿cuánto vale esto? Y dice, no, pues a mí en el mercado eso me cuesta 20, 22.000, 25.000 pesos. Y entonces van a ver por cuánto lo contrataron, en 42, 43.000 pesos. Vale el mercado que le entregan en el PAE a los niños. Y resulta que como es una contratación con el Estado, pues el contratista tiene que cumplir todo. Y dentro de todo es que a los empleados les pague los seguros, que los tenga inscritos en riesgos profesionales, que tenga todo el sistema de prestaciones sociales cumplidos, que, o sea, tiene que el contratista, para que sea apto para contratar con él, tiene que cumplir todos los requisitos. Que mire que compraron esa impresora y costó 2,5 millones y yo me fui para Macro y esa misma, porque aquí tengo la referencia, y allá en Macro, en el costo, no vale sino 1.800.000. Entonces, ¿qué pasó con esos 700.000? No podemos comprar en almacenes de cadena. Debemos de comprar mediante contratación, porque el almacén de cadena no le interesa hacer contratos con nadie. Él hace su compra por volúmenes considerables de productos y los pone en esa gran superficie para que quien vaya los compre y se los pague de contado. Entonces, esos almacenes grandes no les interesa ponerse en una vaina de un contrato donde la sola inscripción puede demorarse 15 o 20 días en el SECOP. Y fuera de eso tiene que pagarle los impuestos, ellos no se meten con eso. Entonces, por eso hay algunas diferencias en el mercado con respecto del costo de algunos bienes y servicios, porque el que contrata con el Estado tiene que cumplir todos los requisitos. La gente dice, es para que les quede para poder echarse para el bolsillo las cosas. Y resulta que, bueno, yo no sé. Yo no sé cómo hace el que esquilma, el que le roba al gobierno mediante un proceso de contratación. Parece que los hay porque esos Nule y esos Morenos y esas cosas, de los que hay historia, pues fueron billones de pesos los que se robaron. Y yo digo una cosa, apreciados escuchas, y es tan difícil robar con todo este sistema de vigilancia que hay, que les he comentado, que yo no sé entonces la gente cómo es que hace. Entonces la gente pensará, dice, entonces es que eso vale más para poder robar un poquito. Pero yo diría que en términos, yo tengo que defender la contratación pública, porque al fin y al cabo a mí me toca tomar las decisiones. Mire lo que nos está pasando. Resulta que los dineros llegan y como esas cuentas que tenemos maestras están vinculadas con los ministerios de Educación y de Hacienda, entonces ellos ven si hubo un movimiento y lo comparan con el contrato que esté subido en el SECOP y cosas de ese tipo. Entonces, y eso está muy bien, ¿no es cierto? Para eso es que se crean esos sistemas, para que efectivamente redunden en que en la contratación no se va a perder un peso. Y qué bueno que eso pase. Y eso es lo que procuramos hacer siempre. Pero para poder tener un contratista, cumplir todos los requisitos, tiene que pagar todos sus impuestos, la empresa tiene que estar al día, no puede haber nada que no cumpla. El señor que contrata, por ejemplo, el mantenimiento de los techos y de las canales, así sea un contratista sencillo y la empresa es unipersonal, él tiene que cumplir con todos los requisitos. O sea, no se puede contratar si no está cumpliendo todos los requisitos. Y adicionalmente, para acabar de completar, el sistema de contratación tiene que pagarle los impuestos al gobierno. No porque no sea, porque seamos del gobierno, porque las instituciones públicas son del gobierno,
Cuando usted contrata, más o menos la carga de impuestos que le descuentan a ese contratista estaba hasta el año pasado en el 10.4 y para este año le aumentaron el 4% de otras situaciones ahí del departamento. O sea que acaba de completar el panorama y más sin embargo no podemos parar. Si yo no ejecuto el presupuesto, yo recibo una vigilancia y proceso de investigación por no haber utilizado los recursos a tiempo y adecuadamente. Entonces, usted como rector, ¿en qué está? Está como ordenador del gasto, está en un parangón. Entonces le llegaron y cada vez han llegado menos. Nosotros llegamos a recibir hace unos 4 años o tal vez 5, casi 85 millones de pesos en el año. Y de ahí para acá, el gobierno no ha hecho sino rebajarnos a tal punto de que a veces no han llegado sino 45 millones, 65, 55 millones, y así sucesivamente. Pues me quedo sorprendido porque todo el tiempo nos recortan los recursos y cada vez lo que usted va a comprar, la papelería, los jabones, los geles, los alcoholes, todo lo que vaya a comprar, los detergentes, los hipocloritos, todo está más caro, porque el gobierno le permite a los industriales que producen esos bienes y servicios acá en la economía colombiana que suban sus precios. Entonces nos recortan cada vez más los recursos, a los industriales y dueños del capital les permiten subir los precios de sus productos en la economía y entonces cuando vamos a comprar pasa lo mismo, para que me lo entiendan, que con el sueldo de cada uno de nosotros o de ustedes o como quieran hacer la comparación. Al salario solo le subieron el 1.14% este año, solo al de los congresistas le subieron el 5 y algo. No nos interesa, al que nos interesa es a nosotros. Nos subieron muy poquito y después le permitieron, a nosotros solo nos subieron el 1.14 y después subieron los precios de la economía, óigalo bien, los precios de la economía entre el 10, el 12, el 15, el 20 y hasta el 25%. Entonces usted tiene un presupuesto y va a comprar lo que necesita y ya no puede comprar la misma cantidad que el año pasado compró, porque perdió poder adquisitivo lo que usted tiene en el bolsillo. Si usted va a ir a mercar hoy en día con el salario mínimo o con el salario que tenga más el 1.14, así quiera hacer todos los esfuerzos por comprar lo mismo que compraba el año pasado, con esa plata ya no lo va a poder comprar. Esos son los inconvenientes que tenemos en la contratación. Esos son los inconvenientes que se presentan cuando tenemos que hacer el gasto. Y si no lo hacemos, entonces también nos vigilan. Y si lo hacemos, también nos vigilan. Entonces, hay que hacerlo necesariamente. Entonces, todos estos informes de tipo económico y de tipo de gestión de lo que nos toca hacer en las instituciones es un asunto que está mediado por el funcionamiento del Estado como tal. Nosotros somos Estado y tratamos de hacer lo posible porque rinda lo que más se pueda cualquier peso. O sea, nosotros teníamos una señora del restaurante escolar que se llamaba doña Ofelia Vallejo, se llama, pues ella no ha muerto, sino que con la pandemia pues ya no volvió ni a venir por acá doña Ofelia. Y decían que cuando doña Ofelia manejaba la plata, los billetes berreaban, lloraban, porque ella le sacaba el máximo ajuste a un peso. Ella me enseñó un poquito y yo también he aprendido, y eso es lo que hacemos cotidianamente en el manejo de los escasos recursos que llegan. El año pasado tuvimos una oportunidad por la pandemia de que nos dieran, nos llegaron 50 y algo millones de pesos, con lo que teníamos en los recursos del año antepasado, un poquito que siempre dejamos de colchón por cualquier emergencia, pues completamos algo así como 60, ahorita lo vamos a ver en la cuenta,
y adicionalmente nos dieron 17.530 y algo mil pesos, 538.000 pesos, con destinación específica, o sea, era para la pandemia, o sea, los 17 millones y algo eran para el COVID. Y lo otro era lo de gratuidad. Nosotros unimos los recursos y logramos, compramos algunas cosas del COVID, compramos los paquetes pedagógicos que se le entregaron a los niños y pagamos fotocopias que se le entregan a los niños más necesitados. En la gestión académica, como se ve aquí, 4 gestiones: gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y financiera y gestión comunitaria. Es una mezcla, o sea, el trabajo de la rectoría y de todos los grupos que dice este párrafo, incluyendo los a ustedes papás. Muchos de ustedes forman partes del consejo académico, del consejo directivo, del consejo de padres, de la asociación de padres, y están conformando los órganos del gobierno escolar y son veedores naturales de estas situaciones y se les presentan previamente cuando se va a hacer un gasto, alguna cosa. Generalmente nosotros el presupuesto que hacemos también lo subimos al SECOP. Hay que subirlo. Es obligación que como usted piensa gastar la plata, así tenga que estar allá inscrito ese presupuesto. Y después le vigilan lo que presupuestó contra lo que gastó. Y si hay algunas diferencias muy considerables, porque puede haberlas, usted puede pasar los recursos de un rubro para otro, pero tiene que hacer un acto administrativo de adición, de cancelación del recurso y que quede justificado que en esta parte no se iba a utilizar y se utiliza en la otra, pero eso no pasa mucho. Casi siempre, como llevamos tantos años trabajando con los mismos recursos o con menos, los presupuestos siempre son muy para lo que más se necesita de la institución. Y entonces, pues nosotros hacemos presupuestos que casi siempre se cumplen en la mayor parte. El de los 17 millones, como les digo, se gastaron en algunos insumos para la bioseguridad, pero no muchos. Compramos unos timbos de alcohol de 12 galones, de jabón, de gel antibacterial, compramos unos tapetes, compramos unos termómetros, compramos un alcohol, jabón, alcohol antibacterial. Y obviamente, como no ha estado viniendo mucha gente a la institución, solo algunos profesores en algunos momentos, los administrativos por sus comorbilidades, pues están trabajando desde la casa la mayor parte y solo vienen y están aquí en la institución, pues la gente personal de portería y vigilancia, porque hay personas muy enfermas. Por ejemplo, tenemos un funcionario que no lo vemos desde la pandemia, porque no puede venir por aquí ni siquiera a deshacer los pasos. Se va a morir y le vamos a orar para que no vuelva aquí, porque tenía muchas enfermedades. Don Gonzalo todavía vive, pero yo no lo hemos vuelto a ver, pero no es que él no quiera venir, sino que el médico le dijo: usted por allá no puede volver. Y él es funcionario nuestro, pero él no puede venir a hacer nada acá por el alto riesgo que tiene. También así, para la alternancia, es una situación que pasa con algunos de los profesores. Hoy, infortunadamente, el profesor William Galvez, del Colegio Nacional Académico, acaba de fallecer. Ahí nos reportaron en el chat. Y es una lástima porque ya el COVID se nos ha llevado a varios desde el año pasado hasta ahora. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en el regreso con alternancia, porque si lo que vamos a hacer es un homicidio colectivo o un suicidio colectivo, ojo con eso, papás y mamás y toda la gente. Estamos peleando con el Estado porque el Estado dio la orden, tiene que regresar, y ya mandó a las secretarías de educación, y las secretarías de educación le mandaron a los rectores ya la orden, tiene que empezar. Entonces nosotros decimos, la fuerza que estamos haciendo es porque haya las condiciones, pero así como a nosotros nos llega la plata para funcionamiento de la institución, como he venido explicando
en este segmento de la presentación. Al gobierno también le ha llegado una plata y ojo, no la han gastado. Miren, la primera parte de COVID nos llegó a nosotros, los 17.538.000 pesos que van a ver ahora. Esos 17.538.000 pesos los gastamos como nosotros creímos que se necesitaban. Y cada rector recibió, de acuerdo al número de estudiantes, plata para el COVID. Pero de ahí en adelante nos mandaron 104 millones de pesos, pero lo recibió la alcaldía. De eso que nos dio, acá Manuel Quintero, nos dio, eso es presupuesto del año pasado, o sea, los 17 millones adicionales y los 104 millones, pero que son para las 12 instituciones. Aquí me llegaron 4 lavamanos portátiles, es un camello el manejo de eso, porque al ser portátiles se manejan con timbos de agua limpia y de agua sucia. Y cada vez que se acaba el de agua limpia hay que cargarlo, y cada vez que se acaba el de agua sucia hay que descargarlo, cada vez que se llene el de agua sucia, porque por eso es portátil. Entonces yo estoy pensando en colocarlos donde me recomiende la Secretaría de Salud, pero les voy a conectar servicio de agua directo y los voy a conectar al alcantarillado, porque la administración de esos lavamanos va a ser una cosa muy cabelluda. Me dieron 3 botellas de gel antibacterial de 1 litro y me dieron 2 termómetros con los 104 millones de pesos. Pero esos eran, repito, para todas las instituciones, pero no los manejamos nosotros en el Fondo de Servicios Educativos. Se manejó en la alcaldía municipal. Y todavía del año pasado hace falta gastar como 538 millones, o me parece que ya dieron el certificado de disponibilidad, que no lo habían dado y lo dieron por 549 millones, fue que leí el día anterior. Esa plata es para las 12 instituciones, es del año pasado, pero el gobierno dejó que el gobierno local y la Secretaría de Educación, que se le venciera el año, y esa plata pasó a formar parte de recursos del balance del municipio, y trataron de rescatarla, bueno, ahí ya, pero ya llevamos casi 5 meses y no la habían podido rescatar, porque cuando una plata sobra y no se ejecuta, al año siguiente ya forma parte de los recursos del balance y se le puede dar la utilización que el burgomaestre, alcalde, quiera darle. Pero obviamente pues doña Marta hizo la gestión y ya lograron recuperarla, pero no ha habido un certificado de disponibilidad presupuestal que permita que esa plata se use, y ahora cambiaron con el decreto, con el 22-23, cambiaron que ya no se usan los termómetros, no se usan los tapetes, no se usa, ya es solamente tapabocas, jabón, lavado de manos y distanciamiento social. ¿Por qué hicieron en el gobierno esa modificación? Para que no les costara tanto el regreso con alternancia y poder cumplir los requisitos de tener como lo mínimo para poder que la gente venga. Pero si yo aquí en la institución no voy a dejar que funcione, así no sean necesarios los termómetros, yo voy a seguir llenando eso, y así no sean necesarios los tapetes, los voy a seguir colocando, porque nosotros somos los que nos tenemos que cuidar. Si nosotros aceptamos la alternancia y se contagia a alguien, los responsables somos nosotros, porque el gobierno ya dijo ayer en la reunión del ministerio, volvieron y preguntaron, aquí nadie es responsable de nada, en una pandemia nadie es responsable de nada, dijeron los del ministerio ayer. Entonces, hay que regresar con la alternancia, entonces vamos a regresar, pero se cumplen todas las medidas preventivas que sean necesarias. Pero lo que pasa es que lo que tenemos no alcanza, señoras y señores, para el funcionamiento. Por decir algo, el año pasado compramos esos timbos de alcohol, de jabón y de gel que yo les dije, y ya van por la mitad más o menos, en unos 5 meses que llevan de haber sido comprados, 6, tal vez 7, y no se han gastado, pero porque aquí viene muy poquita gente, pero empieza a llegar 200 niños, 300 niños, y en 2 días lo que hay se acaba.
porque usted le hace al dispensador de alcohol 2 pistoletazos y usted no ve cuánto baja en el interior, porque es muy poquito. Pero ponga a 200 a gastar y verá que así se nota. Verá que ahí sí se observa cuánto se gasta. Entonces, todos en todos los colegios tenemos un poco más, un poco menos de elementos de bioseguridad con que iniciar. Pero si no tenemos garantizado otra parte de esos elementos, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Empezamos y a las 3, a las 4 semanas nos va a tocar volver a devolver los muchachos porque no tenemos con qué echarle el poquito de alcohol, el jabón para que se lave las manos. No tenemos. Y el gobierno municipal no había gestionado los 549 millones que le estoy diciendo que son plata del año pasado. Y para este año no dijeron cuánto había. Y entonces se necesitan los elementos y no los tenemos, pero sí metan de a 4, de a 5, de a 10 niños en un aula. Y no, eso está muy complicado. De todas maneras, órdenes son órdenes y esperemos que no sea como ha pasado en otros departamentos que ya han empezado y no ha habido sino contagiados y cosas y lo único que han hecho es tener que volver a cerrar. Lo que pasa es que volver a cerrar se vuelve un problema muy grave porque ya ese permiso de volver a cerrar lo tiene que dar es Dios. Pues yo digo Dios es porque tiene que ir hasta el Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud. No, eso se complicó mucho, porque tiene que ser un permiso que lo tiene que revisar hasta el Dios Pepinito, y así las cosas son muy tenaces. Entonces, si regresamos, como están diciendo, con alternancia, y no tenemos todo lo que necesitamos para la alternancia, es mejor hacer la fuerza de que no hasta donde sea posible, y ya después regresaremos con alternancia, y tiene más reversa un avión. De todas maneras, pues nos llegaron 60 millones, más 17 millones, sí, podemos pasarlo, porque de todas maneras después aquí tenemos un dato de matrícula, pasemos ese dato de matrícula, pero no nos lo vamos a saltar. Yo ahorita regreso a explicarlo, siga, Eric. Yo lo que quería era más adelante, no los ingresos y egresos, sino ejecución, estado, resultados. En esta parte, pues ustedes pueden mirar que fueron 62 más 17, no, fueron 50 y pico más 17 en el año 2020. ¿No? 50 más 17, 62 millones. Ahí está. Y en la parte de abajo estoy señalando el recurso, lo del total, el resultado del ejercicio. Y quedaron en caja 472.000. Entonces, más o menos, eso más lo que quedó en la cuenta de recursos propios. La cuenta de los recursos propios es una cuenta que hay aparte de la cuenta maestra, no se puede revolver. Y en esa parte es donde ustedes, los que tienen que hacerlo, consignan el costo de las certificaciones. Esas sí se pueden cobrar. Aquí tienen un costo de 3.500 pesos. Entonces, si se venden 80 certificaciones en el año o 100, pues se recogen 3.500.000 por cuenta de ese rubro. Eso es muy poquito. Entonces, también teníamos ingreso del arrendamiento de la cafetería, pero a doña Ofelia el consejo directivo aprobó que no le cobraran sino 60.000 pesos de arrendamiento por el mes. Entonces, en el año eran 600.000, más lo que se recogiera por certificaciones y lo que alguien regalara, pero nadie le regala hoy a nadie nada, hoy en día. Y entonces nosotros hace tiempo no recibimos donaciones. Recibimos lo de los certificados y recibíamos lo del arrendo, pero como el año pasado y no hay niños, entonces el que tenga una cafetería en el arrendamiento inmediatamente la entrega, porque no va a pagar un arrendamiento porque no haya a quien venderle nada. No hay a quien venderle nada. Entonces, en ese orden de las cosas, pues no tenemos ingresos adicionales por arrendamiento, ni tenemos donaciones, y tenemos alguna venta de certificados, que es lo que se hace en todas las instituciones educativas. Se ejecutó la plata,
los contratos, el de mantenimiento, se hicieron los mantenimientos de canales y techos, y se hicieron algunas reparaciones de baños el año pasado. Este año hay que hacer una muy fuerte, y la mayor parte se concentró en el mantenimiento de los equipos, porque algunos se dieron cuenta que la tableta resultó que estaba desprogramada, porque entonces hubo que volverla a traer, pero aquí se les prestó un servicio que el que llegaba con la tableta, hubo unas sesiones de mantenimiento muy fuertes, y esa parte, todo eso es lo que se aumentó el costo, porque pues había que, si esos equipos iban a estar en un uso más intenso, había que hacerles un mantenimiento de manera más intensa. Lo que fue la parte que tiene que ver con el mantenimiento de equipos se aumentó considerablemente, pero también tuvimos un auxilio de los 17 millones, y con ese pagamos las fotocopias, compramos algo de bioseguridad y le dimos unos paquetes, ojo, no a todos los niños, sino a los chiquiticos, que es muy difícil la enseñanza a los niños por computador, un niño de preescolar, un niño de primerito, de segundo primaria, ellos todavía no saben manejar esos equipos, les toca apoyarse en los papás y en las mamás para poder hacer sus tareitas y sus cosas. Ha sido muy complicado. Entonces, se completó la enseñanza a los niños con unos paquetes que las profesoras diseñaron y se compraron de esa manera, y entonces es la parte que tiene que ver en los gastos con esa parte. Obviamente, papelería siguió funcionando porque la gente siguió pidiendo, aunque pidieran virtualmente la certificación o los papeles que pidieran, había que generarlo físicamente y entregárselo de alguna manera, y sí. Las fotocopias se aumentaron considerablemente. Pues, obviamente no le estamos dando fotocopia a todos. Como les decía a ustedes, las fotocopias están siendo priorizadas. Los profesores hicieron muchos ejercicios en la gestión académica y comunitaria, lo que ustedes quieran imaginarse. Por ejemplo, identificaron qué niños tenían equipos, qué niños no tenían equipos en la casa. Identificaron cuáles tenían al menos un teléfono celular y la característica de ese teléfono celular. Identificaron las direcciones, la distancia a la que estaban de la institución, con qué medio de datos disponían, si tenían redes en su teléfono. Todas esas encuestas durante el año pasado se hicieron, y este año ya también se hicieron. Eso es un trabajo de los profesores, y dentro de eso identifican que el que definitivamente no tenga cómo conectarse, hay que darle fotocopias, guías de trabajo, todo ese tipo de cosas, y eso es lo que se hace. Entonces, no pueden decir que es que hay una discriminación, sino que lo que hay es una focalización de los, ya con los niños identificados que más necesidades tienen. Entonces sí, y algunos otros que desde la labor educativa, eso es de la gestión académica, identifican, hay niños que tienen dificultades de aprendizaje en la parte virtual, y hay que completarles. Eso solo lo saben los profesores. Y los profesores han hecho eso. También han aplicado un sinnúmero de encuestas en la gestión académica y en la gestión administrativa, que nos ha pedido el Ministerio, la Secretaría de Educación, la Alcaldía, y nosotros mismos hemos diseñado algunas encuestas para identificar cosas que necesitamos en la parte de la prestación del servicio. El ecosistema digital, que tiene dos componentes, pues el ecosistema digital junta todas las gestiones, la gestión directiva, porque si no hay voluntad de los directivos para hacer una cosa de esas, el señor coordinador, que ha sido uno de los cerebros de este ecosistema, junto con la parte operativa, los profesores de sistemas, los profesores de informática y los profesores normales, los que no son de informática y sistemas. Aquí ya no podemos decir que ningún profesor no es de informática ni de sistema. Aquí el profesor que más dificultades tenía para conectarse, para todas las cosas, ya se volvió un experto. O sea, en un año de práctica, todos los profesores aquí, guardadas algunas diferencias entre unos y otros, manejan muy bien los sistemas,
los que habían tenido dificultades se capacitaron, los que volvieron a tener dificultades se les volvió a capacitar. O sea, aquí es permanente el trabajo, porque para poder garantizar que la enseñanza virtual se dé, continuamente se está trabajando. Por ejemplo, como no todos tienen equipos, como no tienen el mismo nivel de conocimientos, entonces todo el tiempo se está mirando hasta qué es el material que se produce, señores y señoras. ¿Qué tipo de material se produce en esta institución para hacer las clases con los estudiantes? ¿Y qué tipo de equipos tienen en las casas? Habrá casas donde hay internet, hay computadores, hay de todo. Yo tengo 3 tabletas, decía un papá ahora, pero no son todos. Y son más los que no tienen que los que tienen. Entonces, hemos tenido en cuenta ese tipo de situaciones porque ya completamos unos equipos acá en la institución, nos faltan otros, con los que podemos hacer la clase más actual del mundo, la podemos hacer nosotros. O sea, si usted habla de clases modernas y mediada por las TIC y todas esas cosas, aquí hay profesores formados y tenemos los equipos con qué hacer eso, porque ya los adquirimos. Y podemos hacer una clase magistral virtualmente. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no tienen en las casas con qué recibir esa información, no tienen el ancho de banda suficiente, no tienen un teléfono que tenga la capacidad de bajar el archivo por pesado. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta eso. Ayer, nada menos el profe Eric Augusto Puerta hicieron la prueba aquí delante de mí, estábamos acá en la sala por la tarde, y encontró un sistema de conectarse telefónicamente con estudiantes que no tengan sino un teléfono donde solo la conexión sea un teléfono muy sencillo, lo que llamamos una flecha, o yo no sé cómo, el teléfono más básico. Por ese teléfono hay forma de conectarse. Ellos ya identificaron eso, hicieron unas pruebas acá, porque todo el tiempo es la angustia de cómo le vamos a llegar a los estudiantes, a los papás. Y entonces no podemos llegar y decir, tenemos una capacidad de los profesores muy grande y pueden hacer las mejores clases, pero ustedes saben que en la gestión académica por la pandemia hubo que flexibilizar todo. Hubo que flexibilizar el currículo, los componentes de las áreas, hubo que cambiar el sistema de evaluación. Ya la evaluación no era únicamente una evaluación completamente le califico, le coloco esta nota, sino que había que tener en cuenta la actitud, la formación, las percepciones de los estudiantes. O sea que la evaluación se volvió formativa. Y hubo que tener en cuenta qué era lo que sí se podía dictar o qué no de cada materia, y entre sacar los componentes del conocimiento más fuertes que se necesitaran. Y seguramente queda una deuda de saberes con los estudiantes. Dios quiera que regresemos y que al momento de regresar podamos ir haciendo unas nivelaciones que se tienen programadas para que esa parte desde la academia pueda funcionar. En la parte comunitaria, ni qué hablar. Nosotros creo que tenemos los mejores papás y los mejores estudiantes del sistema en Cartago. Se comportaron a la altura, han entendido todo y cada uno de los pasos que se han desarrollado para poder que haya contacto, para poder que... O sea, desde la entrega del PAE a los que les ha correspondido, porque debía ser para todos, pero no le están dando sino al 30%, hay quien aquí apoye ese trabajo y esa actualización. Y cuando hay la parte de entregas adicionales a lo que se tiene pactado, entonces se identifican, los tienen ya todos en cada grupo y nos mandan las listas y llamamos a los que más podamos, y en ese orden de las cosas, pues obviamente tratamos de no ser inequitativos. Es muy difícil ser equitativos cuando
cuando son tantos y hay para tan poquitos los recursos. Pero más sin embargo en la distribución, y los papás nos han entendido eso, yo les agradezco enorme. Hemos tratado, hacemos gestión porque en la suplencia, yo creo que a la institución que más le han dado papás, mamás y todos profesores, es a la Manuel Quintero. Aquí a nosotros nos han llegado a dar 200 paquetes adicionales y todo. Yo por ahí, inclusive ahorita hay una pregunta, ya la vi en el sistema y vamos a tratar de responderla, pero en la parte de la comunicación con los padres, ustedes ven que la entrega de las fotocopias se hace aquí en la institución y con todo lo de bioseguridad ustedes vienen y tienen que cumplir lo mínimo allí y esas cosas se tienen en cuenta para eso. El contacto ha sido muy fuerte, los papás han respondido a las reuniones de padres, a las convocatorias para información, a los actos y actividades que se desarrollan en la institución. Continuamente tenemos papás de familia. También al finalizar este informe que estoy intentando dar, va a haber un video donde de alguna manera en muy poquito tiempo trataremos de también que ustedes se den cuenta de cómo más o menos qué evidencias tenemos de lo que ha pasado en el año 2020. Del 2021 también estamos recogiendo, no se preocupen. Vamos adelante. Entonces, tenemos una ejecución en la parte de los presupuestos, salvo pues unos recursos que quedaron poquitos, como siempre hacemos, unos 5 a 7 millones para cualquier emergencia que queda, y con eso es que se comienza el año siguiente, y es lo que hacemos siempre. Ahorita pues vamos a esperar los recursos que lleguen de los 549 millones, como ya el 222 y el 223 quitaron algunos elementos que antes eran necesarios, entonces van a venir de la Secretaría en la semana a tomarnos la nueva lista de las necesidades. Vamos a ver qué logramos acá. Y dentro de los gastos de gratuidad, de los recursos que llegaron para este año, obviamente pues vamos a hacer en la parte de baños, tenemos de servicios sanitarios, tenemos algunos problemas de conexiones al alcantarillado, al acueducto, los aguastop de los baños de los niños de preescolar están dañados, hay que cambiarlos completamente en todas las baterías, y vamos a ver si podemos mejorar un poquito las que tenemos, y vamos adelante con esa parte presupuestal. Ya con la parte de las gestiones, me gustaría, Eric, que regresáramos a las gestiones para seguir hablando de ellas, y luego vamos a ver los datos de matrícula. En la parte de las gestiones, pues el ecosistema digital generó que pudiéramos optar un premio, que nos lo entregaron este año, nos lo ganamos entre todos, ustedes y nosotros, entre todos, no, aquí no hay quien más. A mí me tocará ir a poner la cara y a recibir y a firmar las actas y cosas de ese tipo en la parte de la gestión, pero entre todos, con el ecosistema digital, señores, logramos que la UNICEF otorgara un premio que más o menos equivale a 40 millones de pesos por haber sido la institución que mejor manejó la escolaridad en la pandemia. Ese premio fue en equipos, como le digo, unos computadores portátiles de última generación, 10 tabletas de última generación, un video y unos materiales de lectura, unos libros. Muy bien, nos toca interactuar con otras instituciones, pero la institución responsable es Manuel Quintero Penilla. Hablando de que fuimos los que menos deserción tuvimos, pues si quieres me pasas ahí la primera hoja de matrícula, donde vemos con cuánto empezamos. Aquí ustedes pueden observar, papás y mamás, que la matrícula inicial fue de 731, o sea, fue un poquito menor al comienzo, unos 420, 450 estudiantes, y al mes, que ya todo el mundo había matriculado,
Entonces el inicio fue de 731 estudiantes el año 2020. De esos estudiantes hay algunas consideraciones especiales que las pueden ver acá. Estudiantes con necesidades educativas especiales, y se habla de discapacidades físicas múltiples, intelectuales, psicosociales, de voz, sistémica, otra, total, o sea que tienen problemas en su parte de su salud física, cosas de ese tipo. Entonces, y si hay algún error en lo que estoy diciendo, que la doctora Gloria Isabel me haga el favor y salga aquí al paso y me haga el favor y me explique cuál de estas hay. Entonces teníamos 20 estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes con capacidades excepcionales o con problemas del conflicto, 37, y familias en acción reciben 243 personas, y alimentación escolar recibieron 486 personas. En porcentaje, las familias en acción equivalen al 32% de la población, y la alimentación escolar al final, por la gestión que hicimos, porque no se le estaba dando sino al 30%, logramos remontar al 64%. Hacemos la otra diapositiva, respetado Eric, aquí en donde pues decimos que iniciamos con los estudiantes que dice en la página anterior 731 y terminaron el año anterior 761 estudiantes. ¿Algún detalle? Esos son los detalles del premio. Solo 32 reprobados entre los 761. Solo 21 desertores que iniciaron y no terminaron su año escolar. Y traslados 28. Los aprobados 680, el porcentaje más alto de aprobación con respecto a otras instituciones que tuvieron hasta 230, 250 estudiantes perdiendo el año. Y nosotros nos dedicamos y hasta el último momento le hicimos seguimiento a los niños que pudieran ganar su año con todas las dificultades que hubo. Es más, utilizamos una parte del sistema de evaluación que dice que la promoción posterior, y dejamos algunos estudiantes que habían perdido el año, que en el primer periodo de este año, y ustedes son testigos de eso algunos, podían solicitar que se les dejara recuperar su año escolar. Y ahí está. Ya se hizo ese ejercicio y ya los que iban a ganar, ganaron, y los que iban a perder, pues definitivamente perdieron. Pero como ustedes pueden ver, son muy poquitos con respecto a otras instituciones. Claro que, guardadas las proporciones, nosotros tampoco somos una institución de muchos estudiantes, tenemos 761, y para este año empezamos con 680, que fueron estos que están acá, que estoy señalando con el cursor. Esos 680 que ganaron el año, todos se matricularon. Y ya en este momento, en el corte de marzo, estamos remontando los 750 estudiantes. La idea es que sean 800, 850, y que en 2 años lleguemos a los 1000 estudiantes, que es la capacidad física que tiene la institución. A eso le estamos jalonando fuertemente. Eric, es tan amable, pasamos los económicos, llegamos antes del de gracia, para después presentar el video. A ver si todavía me queda uno allá, final. Un segundito, papás y mamás, y sigue otro. Sigue otro. Este ya lo vimos, que es que es mejor con el estado de resultados explicar. Yo creo que el doctor Carlos está viendo. ¿Y qué sigue de este? Ya con este. Ya terminaría. Bueno, pero entonces antes de terminar, regrese para que no aparezca el de gracias, sino que el profe Eric preparó, y además lo habíamos hecho con mucha anticipación porque se presentó en noviembre del año pasado, el resumen de las actividades del año. Un video de unos 5 minutos para acabar de completar, y que doña Lina Jimena, doña Valentina Ríos, Jonathan, que siempre nos acompañan, más todos los integrantes de la comunidad, pues vean cómo ha sido este ejercicio,
que ha sido con mucho esfuerzo, pero que ha sido con mucha responsabilidad y con mucho gusto, y que este año 2021 sea mucho más fuerte. Ya puede, profe Eri, compartirnos el resumen de actividades del 2020, que completa inclusive mucho más lo que yo acabo de presentar. Ahorita, antes de dar las gracias, veamos qué preguntas hay y entonces las trato de responder con mucho gusto. Izadas de banderas, nos queda todo esta. Sí. Doctor Carlos, si me copia, no le escuchamos. Se fue el audio. Sí, es que apagué el micrófono porque quería que pasara sin interrumpir mucho, más o menos el video que está presentando don Jonathan, está presentando Eric, en donde pues hay un resumen de fotografías y de los banners que él generó por muchas actividades. Ahí están, ustedes pueden ver lo de jornada técnica y distribución de equipos, jornada de apoyo técnico y entrega de tabletas, eh, eh, cosas de tipo aquí, los paquetes pedagógicos que se entregaron a los niños pequeños, entrega de paquetes didácticos y pedagógicos, inclusive cumpliendo lo del Ministerio de Educación. O sea, es eso, pero entrega de paquetes alimentarios, diferentes fechas, diferentes horarios. Es eso, fotos de la entrega de esos paquetes, cómo se cumple con las condiciones de bioseguridad, el distanciamiento, información de los docentes para que los papás pudieran, pues esto está claro, en el momento de ustedes abrir el repositorio encuentran y la página de la institución, reunión de padres, todo ese tipo de cosas, eucaristías que realizamos encomendando la comunidad educativa eh, y por varias razones y en acción de gracias, cosas de ese tipo, manejamos también en la ley del medio ambiente, o sea, en medida en que fue transcurriendo el año con pandemia, podemos observar que las actividades casi que no se dejó de hacer, la mayor parte se hizo. Unas jornadas de prevención del COVID, o sea, todo lo hicimos, todo lo tuvimos en cuenta. Aquí está, la policía vino, nos apoyó. Celebración del cumpleaños del colegio, que tocó virtual, los 67 años, pero bueno, entre todos los estudiantes hicieron sus mensajes y se reunieron y construyeron sus videos. La celebración de la afrocolombianidad, pero yo diría que la significación, que todos los días nosotros convivimos con nuestros estudiantes afros, negros, raizales, palenqueros y con indígenas. Participación en la Feria de las Posibilidades, es con las universidades, doctora Gloria Isabel. Este trabajo, para poder ser presentado, necesita un equipo muy fuerte y grande detrás. Foro Educativo Municipal, participamos en el foro. Por lo que recibimos, aquí estamos presentando la realidad virtual. Ese oso que ustedes ven ahí es una proyección desde el computador. Esta es presentación del ecosistema digital. Estábamos el profe Eric, don Abimael Marín y mi persona en la Secretaría de Educación
en una transmisión directa con el ministerio presentando el ecosistema. Y luego la invitación para eso, la Semana Andina. Todos participábamos con nuestros estudiantes, no éramos los profesores, éramos en conjunto. Apoyo a actividades deportivas, claro. Aquí vemos como el profe Horacio Ayala Aguavara, él y el profe Jairo Alonso en la parte deportiva manejan mucho esta parte y los de bienestar. Festival de la Canción, también del grupo de bienestar para interacción con los niños. Ahí vemos a Manuelito y a Manuelita, personajes que se han hecho mucho más fuertes y populares dentro del argot por la pandemia. El profe Ever los ha desarrollado ahorita, ya creo que va a tener unos cartoons alrededor de esos personajes, porque ya les creó movimiento. Séptimo festival del folclore, que fue internacional, ¿no? Labor social, obviamente, no tenemos. Cada cosa que hacemos está quedando completamente evidenciada. Las pruebas a ver, se hicieron unos programas de apoyo con repositorios, con asesoría de parte de los profesores a los estudiantes para que pudieran estar mejor preparados. La feria empresarial, impresionante la feria empresarial. Felicitaciones a todos los organizadores y hicieron posible que la feria fuera un éxito, un éxito. Día de la Familia, bingo virtual, ¿no? Aquí están las personas que ganaron, aquí vinieron y les hicimos entrega, están las fotos, ganaron los bingos, o sea, estamos en la jugada con todo. Muchas gracias por esta parte. Pues obviamente hay una sesión de preguntas, tenemos unas preguntas que al distribuir el formulario nos llegaron y pues por ejemplo, como les decía, dice conocer qué inversiones doña Juliana, la estudiante Juliana Acevedo, el nombre del representante Celestino Caicedo, conocer qué inversiones se han hecho en la planta física de la institución, fundamentalmente fueron orientadas hacia componentes del mantenimiento de la planta, en asuntos de acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, ventilación, iluminación, donde ha habido daños, eso es lo que siempre hacemos mantenimiento. También hemos trabajado en el mantenimiento de techos, de canales y se han hecho reparaciones en algunas estructuras de madera que de pronto se han debilitado. También, pues, como les digo, en la parte que a veces no se ve que son los alcantarillados, pero que con el paso de los años se deterioran enormemente y se han sufrido hundimientos. Hay parte del patio del colegio que se llenó de huecos en algún momento y resulta que era que los alcantarillados pasaban por debajo y se fue llevando la tierra, se fue pudriendo la tubería de barro. Entonces eso ha habido que cambiarlo, cada año resulta un tramo dañado, no podríamos absorberlos todos. Sí, bueno, entonces ustedes están viendo allí las preguntas, esa es la parte de la inversión física, también se compraron algunos, como logramos estar 2 meses y algo, el primer periodo completo el año pasado, pues identificamos una necesidad de pupitres, porque ya iban a empezar a quedarse niños de pie o sentaditos en el suelo en un ladito. Entonces compramos unos pupitres el año pasado, pero cuando nos llegaron, inmediatamente empezó la pandemia, pero también hubo algunas dotaciones, también compramos algunos computadores que necesitamos para la labor educativa, para la transmisión, para la conectividad que hemos manejado, como les digo, nosotros de nuestra cuenta, apoyados en la infraestructura escasa que teníamos en la institución. Porque en Cartago no se da un bono alimentario para reclamar en un supermercado, así como en Bogotá. Pues yo le pregunté al operador del PAE la semana pasada que tuvimos reunión y ellos dijeron que no lo hacían porque habían escogido por junta que era mejor paquete alimentario, pero se les sugirió que
que pudiera pensarse en hacerlo. En Bogotá dan 50.000 pesos por cada niño y ese bono va ahí al supermercado, que es que lo venden, que lo cambian por yo no sé qué cosas que echan humos y todo. Entonces yo les dije, no, pero de todas maneras hicimos un reclamo muy fuerte porque lo que están entregando contra lo que vale la bolsa vale 39, están comprando por bolsa, una bolsa que hay en contratación, y entonces lo que están dando está tasado en 39.800 pesos, pero pues tiene unos costos, que era lo que criticábamos algunos rectores, muy altos de logística y de administración, cercano al 35, al 36%. Ellos les decía que no se justificaba que la plata que llegara para la alimentación de los niños se gastara en administración y logística, que eso tenía que ser el alcalde el que se hiciera cargo de eso. Eso fue lo que les dije con respecto a eso. Y lo del bono, entonces me contestaron esa parte que no lo hacían porque habían optado, porque había otra forma de entregar alimentos preparados, paquetes alimentarios o el bono, entonces tomaron por paquetes alimentarios. Obviamente se les hizo pues un reclamo de por qué no compraban las cosas aquí en Cartago, porque a la gente que estaban contratando la contrataban de otras partes y no de acá de Cartago, porque eso es lo que dice el contrato, que tiene que ser. Entonces ellos tomaron nota, vamos a ver qué se logra de eso. ¿Cómo ha sido el mejoramiento salarial de los maestros? Obviamente eso todo el tiempo es una lucha. De los maestros más mal pagos del mundo somos los maestros de Colombia, pero pues se ha hecho una fuerza muy grande y se tienen unas reivindicaciones, pero realmente debía de ser pues mucho mejor. Esperemos a ver que con este trabajo de tipo sindical que se está logrando desde la federación y desde los sindicatos se pudiera lograr mejorar. Tenemos una cantidad de docentes muy grande trabajando por vocación y por amor por esta profesión tan importante que Dios nos ha permitido escoger, que es la de ser profesores. Yo también he sido profesor anteriormente, ahora pues llego a ser rector, entonces, pero siempre primero es uno profesor y uno sabe que esa parte la hace con mucha vocación y la hace por amor. El que no tenga esa capacidad de tener esa vocación y de tener esas características para ser maestro, yo creo que no debía estar en el sistema, pero en Colombia un porcentaje muy alto de profesores tiene el compromiso incluido. Tratan de buscar mejores soluciones para los estudiantes en las actividades más explicativas y buscar de manera que las clases virtuales se mejoren, claro que sí. En el ecosistema todo el tiempo estamos hablando, retroalimentando y mirando. Yo les explicaba que no solamente nos poníamos atención de cómo éramos capaces de generar una muy buena clase, sino también de qué tenían los padres y los niños en la casa para poderla recibir, porque qué nos ganamos con generar y programar una clase muy buena y realmente no poder que les llegue a las personas porque no tienen los equipos suficientes para poder manejar esas cantidades y esa calidad de memoria y esas cosas. Entonces sí, estamos trabajando permanentemente y en el caso de que lleguemos a la alternancia, pues va a haber una mezcla entre las presenciales, clases presenciales y las clases virtuales. Lo presencial regresará, lo virtual yo creo que no regresa a como estaba antes, porque ha sido tan bueno y tan bondadoso el uso de las tecnologías, que yo creo que vamos a tener que seguir echando mano de eso sin ninguna. ¿Cuándo empezarán las clases presenciales? Sí, aquí es lo que les he dicho siempre, estamos haciendo un poquito de fuerza, no porque no queramos venir, nosotros todos los profesores al hacer la consulta quieren venir, inclusive hay profesores que tienen comorbilidades y están enfermos y quieren venir, pero pues esos van a tener que seguir trabajando de forma virtual y porque haya todos los elementos de bioseguridad que correspondan, es la fuerza que más estamos haciendo, que no sea una cosa deportiva, vamos a ir y entonces no esté garantizado como mínimo esa situación. Pero yo creo que es muy pronto, terminando abril, comenzando mayo, yo creo que ya vamos a estar en alternancia.
¿Cuál es el motivo de hacer una rendición de cuentas? El motivo de la rendición de cuentas es que esto es público y que si a usted le dan plata para gastar, tiene que responder por ella. Si usted es el ordenador del gasto, y tiene que ser públicamente porque la plata es pública. Hay una garantía aquí en la institución educativa con respecto de la rendición de cuentas, que no hay una reunión de padres de familia donde yo no les hable de las cuentas del colegio. Yo he tomado la costumbre de que cualquier movimiento de cuentas, contrataciones, cosas que se hagan, siempre sea difundido y que sea hasta se vuelva uno cansón difundiendo lo que pasa con lo de las platas del colegio, porque así sea muy poquita, como les decía al comienzo, 1 peso o 10 millones o 50 millones, que todo el mundo sepa cómo es, y además como es lo que hay que hacer. O sea, si usted tiene que publicar la contratación en el SECOP, si usted tiene que publicar el presupuesto en el SECOP, si usted tiene que en los consejos directivos decir esto es lo que se va a gastar en esto, en este contrato, en esto. Entonces eso es mejor andarlo diciendo todo el tiempo por delante y no dejar para hacer, pero el gobierno exige por ley, por norma, es obligatorio hacer una rendición de cuentas. Entonces la hacemos por eso, que es un mandato. Le subieron el CISBEN y le sacaron del adulto mayor. Cuando reclamé, la respuesta fue, eso es la plataforma. Ahí sí yo no tengo nada que ver, no opero la plataforma del CISBEN. Lo que pasa es que con eso también toman raseros y medidas. Entonces ese es el informe de las cuentas de la institución. No sé si hay alguna pregunta adicional, se puede formular, no sé si la pueda contestar ya, pero pueden dejarla en el chat o hacerla y nosotros le responderemos, que eso es parte del compromiso que tenemos siempre. Me gustó mucho haber interlocutado con ustedes, les agradezco mucho el hecho de que haya personas que nos hayan acompañado desde el principio hasta el fin en esta reunión y que sean parte de la comunidad y que nos hayan dado este tiempo, tiene un significado valiosísimo. No tiene precio, pues no podemos pagar por lo que representa para la reunión mismo y para el informe como tal. Y pues de todas maneras yo les agradezco y quedamos aquí con los canales abiertos de comunicación de la institución. Seguramente esto lo seguiremos haciendo año a año y muchas gracias por la atención. No sé si alguien adicional quiere abrir su micrófono y al aire formular su pregunta, o si alguno de los profesores o miembros de la comunidad quisieran, que están acá en este momento, quisieran hacer alguna otra pregunta, o de los profesores, que es un equipo muy grande que ha apoyado para la construcción de este informe, pues de los administrativos, las secretarias, el señor pagador, de los profesores, el profe Eric, la profe Diana María, la profe Sandra Milena García, la orientadora escolar, la doctora Gloria Isabel. Creo que hay papás, porque la doctora Gloria Isabel, yo le he dicho que ella tiene como una magia para hablar con los papás y siempre ella es la que nos apoya en esta parte. El señor coordinador hizo el compendio y la unión de los documentos para que este informe pudiera estar. El profe Eric construyó las convocatorias, el formulario de preguntas y también las diapositivas que mostramos. Esa fue la parte del aporte de los sistemas. A todos ellos muchas gracias. Si me faltó alguien, por favor, me excusan. No necesariamente me tengo que acordar de todos, pero sí me daría vergüenza dejar alguno por fuera. Y pues todos estuvieron muy pendientes y hoy se hace esta rendición de cuentas de lo que pasó en el año 2020. Vamos a ver cómo queda este 2021. Espero que también demos cuenta de él y que los estudiantes puedan sacar adelante sus años escolares y que sigamos con esta comunidad creciendo y para adelante. Muchas gracias y un buen día. Muchas gracias, profesor. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Doctor Carlos, muchas gracias por todo. Muy amable. Felicitaciones, rector. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Muchísimas gracias.
Doña Solderi, a usted, María, Jennifer, Muchísimas gracias. Evelyn, Evelyn, Karen Yulisa, Doña Claudia, ¿cómo su- Muchas gracias por tenerme en cuenta, rector. Una feliz tarde. y usted por estar acá, muy amable. Doña Bueno, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias. Luz Dari, también. Una feliz tarde a todos y muchísimas gracias, don Carlos. La Merquita, hablamos más tarde, claro que sí. Pues, Sí, señora, hasta luego. hasta luego. Buen almuerzo. Buenas. Hasta luego, feliz tarde para todos. Igualmente, don Iván tendría algo, ¿cómo siguen los profesores ahorita? La reunión termina. Les agradezco, podemos disfrutar de nuestros alimentos del mediodía y más tarde ya los que son de la mañana, adiós, los profesores de la jornada y los de la tarde también, los alimentos y después continuamos en las labores común y corriente. Muy gentiles. Don Carlos, mis felicitaciones. Diga Marley, claro, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Para todos. Hombre, Jairito, claro que sí, querido. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias a usted. Hasta luego, Carlos. Sandrita, muchas gracias. A la doctora Gloria Isabel, sí, el ejército de papás que hubo. Bueno, algunos se tuvieron que retirar un poco antes, pero pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Carlos, feliz tarde, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a Leida, el doctor Carlos Esteban, Jennifer, doña Jennifer, ¿cómo está? Salazar, muchas gracias por su asistencia y su apoyo.